Te ruego, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén. En nuestro tema de esta mañana quiero hablarles del más grande de todos los profetas. Ahora todos conocemos los nombres de muchos profetas grandes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones no es. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Conocemos a Daniel, Ezequiel, grandes profetas que menciona la Biblia. Pero es sorpresivo el hecho que el más grande de todos los profetas no fue ninguno de estos. Quiero colocar el ambiente para lo que vamos a hablar en nuestro tema de esta mañana, mencionándoles que por un periodo de unos 425 años antes de levantarse Juan el Bautista, quien es el más grande de todos los profetas, y dicho sea de paso, tiene su contraparte al final de la historia también, Juan el Bautista, y esa es la comparación que vamos a hacer en nuestro estudio de esta mañana. Pero por 425 años antes que se levantara Juan el Bautista, hubo un silencio sepulcral profético en medio del pueblo de Israel. Durante ese periodo de 425 años, que se conoce como el periodo intertestamental, porque es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo silencio profético. No se levantó ni un solo profeta en medio del pueblo de Israel. Como resultado, la historia nos dice que el pueblo de Dios se extravió en gran medida del Señor. Entraron al pueblo de Israel muchas prácticas y muchas doctrinas foráneas al Antiguo Testamento. Muchas cosas que entraron por tradición que no se encontraba en la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios levanta a Juan el Bautista como un profeta después de un largo periodo de silencio, después de entrar muchas tradiciones, muchas doctrinas y muchas prácticas que no eran bíblicas, para que Juan el Bautista restaurara la verdad de Dios. Ahora vamos a analizar algunas cosas en cuanto a Juan el Bautista, y quiero decirles que a medida que vayamos avanzando, ustedes van a empezar a captar un cuadro muy interesante. Ustedes van a decir, pero eso no se aplica solamente a Juan el Bautista. Siempre sucede donde yo he presentado este mensaje, y dicho sea de paso, solamente lo he presentado 2 veces. La primera vez fue en unas conferencias que tuve en mi iglesia, hace unos 2 meses terminé, y la otra vez fue en una iglesia al sur de nuestra conferencia, una iglesia hispana. Esta es la tercera vez que presento este mensaje, pero las primeras 2 veces, inmediatamente, a medida que estoy analizando el material, ya veo a la gente hacer así. Aquí hay algo interesante, aquí hay un paralelo interesante. Ustedes se van a dar cuenta. Ahora, lo primero que quiero que notemos, y vamos a usar mucho la Biblia en nuestro estudio de esta mañana, es que según la Biblia, Juan nunca hizo un milagro. Note lo que dice Juan 10 y el versículo 41 y 42. Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguna señal. Dice allí, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo de ¿de quién? De Jesús era verdad. ¿Qué es lo que hizo que Juan fuera un verdadero profeta? ¿Sus señales o su mensaje? Su mensaje, dice, no hizo señal, pero todo lo que dijo en cuanto a era ¿qué? Verdad. Y muchos creyeron allí en él. Es decir, Juan no hizo ningún milagro, ninguna señal, pero su mensaje era la verdad, porque todo lo que dijo en cuanto al Mesías era cierto. Ahora, otro dato interesante es que Juan el Bautista nunca escribió un libro que encontramos en la Biblia. Imagínense eso, el más grande profeta que jamás se haya levantado, según Jesús, vamos a leerlo en un momento, y nunca escribió un libro bíblico. Note lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 11. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 11. Son palabras de Jesús. De cierto os digo,
que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. El mayor de todos los profetas, y sin embargo no hay nada en la Biblia que haya sido escrito por él. Es un profeta que llamamos extracanónico, porque no incluyó ningún escrito en el canon bíblico. Ahora, otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es que cuando la gente le preguntaba si era profeta, él dijo no. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Jesús dice que es el más grande de los profetas y le pregunta a Juan, ¿eres profeta? Y dice no. Vamos a leerlo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 24. Juan 1 y los versículos 19 hasta el versículo 24. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No olviden eso, porque es un detalle importante, porque Juan va a decir que no, pero Jesús dice que sí. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Categórico, ¿verdad? Versículo 22. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así que cuando le preguntaron a Juan, ¿eres tú un profeta? ¿Qué fue lo que dijo Juan? No. Cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? ¿Qué contestó Juan? No. Pero ahora yo quiero que ustedes noten lo que dijo Jesús. Vayan conmigo a Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 14. Dice Jesús, aquí está hablando Jesús, y si queréis recibir, Él es aquel Elías que había de venir. Ahora eso sí está raro, una aparente contradicción en la Biblia. Le preguntan a Juan, ¿eres Elías? No. ¿Eres el profeta? No. Pero Jesús dice, no solo es un profeta, es el mayor de los profetas. Y Jesús dice, es Elías. ¿Cómo entendemos esto? Se los voy a explicar. ¿Saben ustedes qué nombre prefería Juan el Bautista? Prefería que se le llamara el mensajero del Señor. Porque había una profecía del Antiguo Testamento que se cumplió en él. Vayan conmigo a Malaquías el capítulo 3. Malaquías el capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 1. Malaquías 3:1, una profecía, como veremos en unos momentos, en cuanto a la obra de Juan. Dice, he aquí, yo envío, ¿qué cosa? Mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Cuál es el nombre que lleva Juan el Bautista? Mi mensajero, es decir, es el mensajero del Señor. Ahora, ¿saben por qué Juan el Bautista rehusó ser llamado un profeta y específicamente el profeta Elías? En primer lugar, porque él prefería ser llamado mensajero antes que profeta. En segundo lugar, porque había muchos profetas que le daban mal nombre a los profetas en aquella época. Muchos falsos profetas, así que dice no, porque hay tantos falsos profetas que le dan mal nombre al término, no profeso ser profeta. Además de eso, Juan el Bautista era humilde y por eso no pretendió el nombre. Noten lo que dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y el versículo 27. Juan, el capítulo 1 y el versículo 27. Fíjense por qué Juan no dice yo soy profeta, jactándose de que es profeta. Dice en el capítulo 1 y el versículo 27, hablando Juan de Jesús, este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual no soy digno de desatar ¿qué? De desatar la correa de su zapato. Muchos en aquel día profesaban ser profetas. Juan el Bautista dice, no me digan profeta en ese sentido. Era humilde.
Pero además de eso, el trabajo de Juan el Bautista involucraba mucho más que el trabajo de un profeta común y corriente. Porque el trabajo de Juan el Bautista era preparar a un pueblo para la llegada del Mesías. Es decir, su obra abarcaba una obra mucho mayor que la obra de un profeta común y corriente, como Jeremías, Isaías, que debían traer un reavivamiento al pueblo. El propósito de Juan era a preparar a un pueblo para recibir al Señor. Incluía todos los aspectos de la preparación del pueblo. Es decir, era más que un profeta. Note lo que dijo Jesús nuevamente en Mateo el capítulo 11, Mateo el capítulo 11 y el versículo 9, para que ustedes se den cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad. Dice Jesús: ¿mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, ¿qué cosa? Y más que un profeta. ¿Era Juan el Bautista un mero profeta? No, era más que un profeta. Su obra era mucho más abarcante. Preparar a un pueblo para la venida del Mesías. ¿Era Juan un profeta? ¿Sí o no? ¿Era el mayor de los profetas? ¿Pero qué prefería ser llamado? El mensajero del Señor, porque era humilde y porque sabía que los que profesaban el nombre profeta eran unos orgullosos y le daban mal nombre, y porque su obra abarcaba más que la obra de un profeta. Ahora, otro detalle interesante en cuanto a Juan el Bautista es que había profecías bíblicas exactas que anunciaron de que él se iba a levantar. Su obra era autenticada por profecías bíblicas. Noten lo que dice Mateo 3, para que ustedes vean. Juan no se levantó de repente y la gente dice: ¡ay, este de dónde salió! No, cuando Juan se levantó, lo estaban esperando, porque él citó pasajes del Antiguo Testamento demostrando que esos pasajes profetizaron que él se iba a levantar. Noten lo que dice Mateo el capítulo 3, Mateo el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo. ¿Quién fue el que dijo que se iba a levantar Juan? Isaías. ¿Había una profecía del Antiguo Testamento que profetizó que Juan se iba a levantar? Sí. Voz de uno que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Pero esta no era la única profecía que anunciaba que se iba a levantar Juan para preparar el camino para el Mesías. Había otra. Vayan conmigo al Evangelio según San Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Lucas, el capítulo 7 y el versículo 27. Dicho sea de paso, esa profecía, la primera que notamos de Isaías, es Isaías 40 y el versículo 1 al 3. Ahora noten Lucas 7 y el versículo 27. Lucas 7:27, y aquí está hablando Jesús, y vamos a leer el versículo 26 para el contexto. Este es, versículo 27, por ahorrar el tiempo, este es de quien está escrito. Juan el Bautista se levantó en armonía con una profecía bíblica, ¿sí o no? ¿Estaba profetizado? Sí. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz. ¿De dónde viene esta profecía? La leímos hace algunos momentos. De Malaquías 3 y el versículo 1. El cual aparejará tu camino, ¿qué? Delante de ti. Y noten el versículo 28. Porque os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que ¿quién? Que Juan el Bautista. Ahora fíjense qué interesante esto, dos profecías del Antiguo Testamento que anunciaron de que antes que viniera el Mesías iba a venir alguien. ¿Para qué? Para preparar el camino. Ahora escuchen algo muy interesante. ¿Saben ustedes que esa profecía de Malaquías 3, si van conmigo un momento allá, de nuevo, Malaquías el capítulo 3, es una profecía muy interesante, porque dice que después de preparar el camino para el Mesías venidero, el Mesías iba a venir a purificar su templo. Noten lo que dice Malaquías 3 y el versículo 1. Es decir, él está anunciando que el precursor viene a preparar a Israel, porque viene el Mesías a purificar el templo. Noten nuevamente el versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, al cual preparará el camino delante de mí. Y noten esto. Y luego ¿qué? ¿Luego de qué?
Luego de la preparación, vendrá a su templo, ¿quién? El Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y luego entonces, si ustedes notan en los siguientes versículos, que dice, noten el versículo 3, dice, y sentarse para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda con justicia. Viene a purificar su ¿qué? Su templo. Es decir, Juan el Bautista se levanta para preparar a un pueblo para el tiempo cuando se vaya a purificar el templo. Ahora yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo purificó el templo? ¿Cuántas veces? 2 veces. Al principio de su ministerio y ¿cuándo? Al final de su ministerio. No olviden eso. Una de las profecías que habla de la venida de Juan es para que Juan prepare al pueblo para la purificación del templo o para la purificación del santuario. Ahora, otro dato muy interesante en cuanto a Juan el Bautista es que a Juan el Bautista no lo quería casi nadie. Era odiado, particularmente por los dirigentes religiosos. ¿Saben ustedes que ellos decían que él tenía un demonio? Que su mensaje venía como resultado de la influencia del demonio. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Noten Mateo 11, 18. Mateo 11 y el versículo 18. Dice allí, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, ¿qué cosa? Demonio tiene. Imagínense presentando el mensaje de Dios, preparando el camino para el Mesías que va a venir a purificar su templo y a su pueblo. Y los dirigentes religiosos y el pueblo están diciendo que tiene ¿qué? Un demonio. Noten también lo que dice en Lucas 7, 29 y 30. Lucas 7 y el versículo 29 y 30. El problema mayor no era con el pueblo, sino con los líderes. Dice en el versículo 29, y todo el pueblo oyéndole, y los publicanos justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. El problema no era con el pueblo mayormente. Versículo 30, mas los fariseos y los sabios de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo que bautizados de él. Es decir, el rechazo del mensaje profético fue primordialmente entre los ministros de aquella época. Y llegaron a tal punto de decir que estaba endemoniado. Ahora, otro dato interesante que tenemos en cuanto a Juan es que Juan se levantó en medio de un gran despertar religioso. Note lo que dice Mateo el capítulo 3. ¿Ya ven para dónde vamos con todo esto? ¿Ya se dan cuenta? ¿Cuántos se dan cuenta? Muevan la cabeza. Ya saben. ¿A quién vamos a comparar con Juan? ¿A quién vamos a comparar con Juan? A ver. ¿Y cómo sabían eso? Si yo no les he dicho nada. Por las características. Nota lo que dice Mateo 3 y el versículo 5 y 6. Mateo 3, 5 y 6. Entonces salía a él ¿qué? Jerusalén y toda Judea y toda la provincia del alrededor del Jordán. Les pregunto, ¿había un gran despertar religioso entre las muchedumbres de aquella época? ¿Gran interés religioso? Claro que sí. ¿Y saben por qué razón? Porque estaba por cumplirse una gran profecía de tiempo del libro de Daniel. ¿Qué profecía de tiempo estaba por cumplirse? Sí, pero ¿cuál profecía de Daniel habla de la venida del Mesías? Iba a terminar la profecía de las 70 semanas. El Mesías iba a ser ungido, iba a ser crucificado a la mitad de la última semana y se iba a cerrar la puerta de la gracia para la nación judía. Por eso había un gran despertar, porque estaba a punto de cumplirse esa profecía de tiempo del libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas. Por eso había un alboroto entre la gente. Todo el mundo, dice aquí, salía a escuchar el mensaje de Juan y se arrepentían y se bautizaban. Había transformación de los corazones. Ahora, otro dato interesante en cuanto a Juan es que Juan nunca fue un líder en Israel y jamás fue ordenado. Nunca fue un fariseo, ni un saduceo, ni un escriba, ni ocupó una posición en la organización.
Dios lo ordenó y Dios lo llamó para encomendar un mensaje al pueblo, pero nunca ocupó un puesto de liderazgo en medio del pueblo. ¿Y saben qué es interesante? El mensaje de Juan el Bautista era especialmente para ¿quiénes? Para los filisteos, para los babilonios, para los asirios, para los egipcios. ¿A quién fue enviado Juan? A los que profesaban ser ¿qué? Pueblo de Dios. Vamos a anotarlo. Nota lo que dice Hechos 13. Hechos, el capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 24. Hechos 13 y el versículo 24. Dice, hablando de Juan, predicando Juan delante de la faz de su venida, es decir, de la venida del Mesías, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de los romanos. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Es decir, el mensaje de Elías no era un mensaje para el mundo, era un mensaje para la iglesia de esa época que profesaba servir a Dios. Ahora, ¿por qué levantó Dios a Juan el Bautista? Para enseñar nuevas verdades que nunca se habían conocido. Juan el Bautista trajo a la luz grandes doctrinas que se desconocían antes. Trajo a luz el sábado que no se conocía. Trajo a la luz la reforma pro salud que no se conocía. Yo pregunto, ¿Juan el Bautista presentó algún mensaje nuevo? ¿Trajo alguna doctrina nueva? ¿Alguna enseñanza nueva? ¿De dónde adquirió Juan el Bautista su mensaje? De lo que había sido escrito antes. Todo lo que él dice, la profecía decía. Es decir, el propósito de Juan no es traer nueva luz, no es traer nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas. El propósito de Juan el Bautista es que la gente regrese a lo que ellos habían abandonado durante los 400 años de silencio profético en medio del pueblo de Israel. Era que regresaran a los hitos que habían sido olvidados y abandonados. Permítame comprobarles ese punto. Vayan conmigo a Mateo 17 y el versículo 11. Mateo el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 11. Es decir, Juan el Bautista no es un innovador, es un restaurador. Es llamado para restaurar la verdad, no para traer nueva verdad. Es para mostrar a la gente el Antiguo Testamento y lo que realmente el Antiguo Testamento enseña en cuanto al Mesías. Note lo que dice Mateo el capítulo 17 y el versículo 11. Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías vendrá primero que ¿quién? Primero que el Mesías. ¿Y qué va a hacer cuando venga? Y creará nuevas verdades. No, dice restituirá todas las cosas. ¿Qué significa restituir? Restaurar. ¿Qué es restaurar? Si la casa es suya, un terremoto resquebraja las paredes y el techo, después del terremoto, ¿qué hacen? Llaman a unos constructores para restaurarla. No para hacer una nueva casa, sino para arreglar la casa vieja. Es decir, este profeta no es llamado para traer nueva luz, es para restaurar ¿qué cosa? La luz que había sido dada y que había sido olvidada y pisoteada y abandonada. Es más, noten lo que dice en Lucas 1, para que ustedes vean que Juan el Bautista es el gran restaurador. Dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento Elías también es el gran restaurador. ¿Recuerdan ustedes que lo primero que hizo Elías cuando llegó al monte del Carmelo fue tomar las piedras del altar de Dios que había sido derribado y puso las piedras una encima de la otra? Y ahora va a restaurar el verdadero sacrificio y va a restaurar los mandamientos de Dios que habían sido olvidados por Israel. Es el gran restaurador. No es uno que trae nueva luz y nuevas enseñanzas. Noten Lucas 1 y el versículo 17. Porque Él irá, el precursor del Mesías, porque Él irá delante de Él. ¿Quién es el primero Él aquí? Juan. ¿Y el segundo Él?
Jesús. Porque Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. ¿Para qué? Para convertir los corazones de los padres. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los padres de Israel? Abraham, Isaac y Jacob. Recuerda que cuando los fariseos hablan nuestros padres en el desierto, nuestros padres, ¿se estaban refiriendo a los fundadores? Así que cuando dice que va a convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, está diciendo que va a restaurar la armonía entre los padres y los que viven en la época de Juan. ¿Y cuál es el propósito? Note la última parte del versículo. Para aparejar, ¿qué es un sinónimo de aparejar? Para preparar para el Señor un pueblo, ¿qué cosa? Apercibido. ¿Y qué significa apercibido? Un pueblo listo. Listo. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? Restaurar toda la verdad para que cuando viniera el Mesías, el pueblo, habiendo aceptado la verdad, estuviera listo para recibir a este Mesías. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? El reloj está yendo muy rápido, así que se los voy a resumir y les voy a dar solo los textos, porque ustedes los conocen. Mateo 3:3 dice, ¿qué cosa? Arrepentíos. Arrepentíos y bautícese. Ahora yo pregunto, ¿de qué se arrepiente usted? ¿De qué se arrepiente? De lo malo, oigo yo. ¿Y cómo se llama eso malo? Ah, gracias, pecado. ¿Y qué es pecado? Entonces usted puede llamar al arrepentimiento sin exaltar la ley. No, porque la ley es la que nos muestra que somos malos y que necesitamos arrepentirnos. Así que Juan el Bautista, cuando llama a la gente a arrepentirse del pecado, está exaltando ¿qué? La ley como la norma de la justicia. Y cuando dice bautícese, el bautismo es para ¿qué? Para remitir ¿qué? El pecado. Ahora fíjense qué lindo, no solamente predica Juan arrepentirse del pecado y exalta la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, sino que Juan también presentó la solución por el pecado en su mensaje. Ustedes saben, en Juan 1, 3 veces, Juan el Bautista apunta a Jesús y dice ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Restaura la ley, ¿cómo no? Porque la ley muestra el pecado, pero también muestra ¿a qué? La solución del pecado, al Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Exalta la ley y la gracia. Pero ¿saben qué más hace? Reprende a los líderes. Porque aquellos a quienes fue mandado Juan el Bautista se creían muy autosuficientes, se creían el pueblo escogido. Ah, nosotros somos el pueblo especial de Dios, decían. Pueblo escogido. Y Juan el Bautista dice, olvídense de eso. No penséis decir en vuestros corazones, somos hijos de Abraham, porque Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Será posible que el último pueblo de Dios también es muy autosuficiente y se cree muy especial porque es el remanente de Dios, pero está negando todo lo que enseña la Biblia? Así que reprende a los líderes, por eso lo odiaban. ¿Saben ustedes? En la Biblia no hay ni un solo profeta que la gente haya querido. Consígame uno. Los profetas eran odiados, apedreados, crucificados, pisoteados, maltratados por el propio pueblo a quienes eran enviados. Los peores enemigos de los profetas eran el pueblo a quienes eran enviados los profetas. Así que si la gente ataca a la hermana Juan, no me preocupa. Si todo el mundo dice, ay, qué linda esa mujercita, mire qué lindo escribió, a mí sí me encanta eso, todo el mundo le gustara a la hermana Juan, yo digo, eso no cuadra con los profetas. Pero si la gente la aborrece, está en buen camino. Y la razón por la cual no quieren a los profetas es porque los profetas se meten en la vida privada. Le dicen a uno lo que es. Al pan, pan y al jugo de uva, jugo de uva. Sí, porque hay que decirlo en una forma adventista. Por eso no quieren a los profetas. No hay ni uno que haya querido la gente a quienes eran enviados. Ahora fíjense, ¿qué más predicó Juan? Primero,
arrepentimiento del pecado, pecado es transgresión de la ley. Segundo, reprendió a los líderes, porque no estaban viviendo de acuerdo a la luz que tenían. Tercero, presenta al Cordero de Dios como la solución por el pecado. Cuarto, llama a la gente a producir fruto. No solo llama a recibir el perdón porque usted se arrepintió, sino que llama a cambiar la vida, el fruto. Que el apóstol Pablo dice que el fruto es la santificación. Jesús dijo, esta es la voluntad de mi Padre, que produzcáis mucho fruto. El fruto del Espíritu es decir, Juan dice, mire, arrepiéntanse sí, bautícense para remisión de todos los pecados sí, dice, pero luego produzcan ¿qué? Fruto. Una vida santificada, una vida diferente. Por eso dice, produzcan pues frutos que fluyen del arrepentimiento. Es decir, este verdadero profeta está diciendo al pueblo, reciban el perdón y también vivan una vida santa, porque viene el Mesías. Prepárense para recibirlo. ¿Saben qué más predicó Juan? El juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y ustedes dicen, ¿dónde está eso? Vamos a Mateo 3 para que vean que no lo estoy inventando. Mateo capítulo 3 y vamos a leer el versículo 12, Mateo 3:12, y podríamos dedicar mucho tiempo a cada aspecto de esto, solamente les estoy dando el esqueleto para que tengamos la idea y sigamos estudiando este asunto, este paralelo. Noten lo que dice Mateo 3 y el versículo 12, hablando del Mesías: su aventador en su mano está, y aventará su era. ¿Saben lo que es un aventador? En los tiempos bíblicos se echaban el grano en el suelo y entonces a veces ponían bueyes a pisotear el grano para que la cáscara se desprendiera del grano. No querían que el grano tuviera la cáscara, la hojarasca, cizaña. Y entonces después que recuerdan que a Sansón lo pusieron a hacer eso, cuando le sacaron los ojos con los bueyes a trillar el trigo. Pero después que los bueyes habían caminado y caminado, se había desprendido la cáscara, entonces había una gente con unos abanicos así bien grandes, y alguna gente agarraba el trigo y lo echaba para arriba, y los abanicos echaban la hojarasca, y entonces caía el trigo al suelo porque era más pesado. Eso es lo que significa su aventador. Así que dice, su aventador en su mano está, y aventará su era. ¿Y qué va a hacer? Allegará su trigo ¿en qué? En el alfolí, y quemará la paja en fuego que... Ahí dice nunca se apagará, pero la palabra nunca no está en el original. Sencillamente dice en el fuego que no se apaga, no dice nunca se apagará, dice que no se apaga, es decir, no se apaga mientras se está quemando. Ahora pregunto, ¿Juan el Bautista proclamó un mensaje de separación, de juicio, separar a los buenos de los malos, para que cuando viniera el Mesías hubiese un remanente que lo aceptara, sí o no? Claro que sí. Ahora, escuchen bien. Si ustedes hubieran mirado a Juan el Bautista, ustedes hubieran considerado que era bien raro. Tal vez era el fundador de un culto, de un cult, porque la vestimenta vestía raro y comía raro y vivía en un lugar raro y predicaba raro. Me imagino que no es un fanático, y sin embargo era el mayor de los profetas. Y eso lo digo porque hoy en día mucha gente dice, no, la iglesia adventista es un culto. Pues viene esa profetisa que dice todas esas cosas raras, que hay que cambiar la forma que uno viste, la forma que uno come, la forma donde uno vive. Entonces, no, eso ya es fanatismo. Y hasta lo están diciendo ¿dónde? En la misma iglesia. Si usted hubiera mirado a Juan, lo hubiera encontrado bien raro comparado con toda la gente de esa época. Ahora les voy a decir algo muy solemne. Juan el Bautista, a pesar de ser el mayor de los profetas, cometió errores. Y en algunas cosas su conocimiento era parcial. Creció con el transcurso del tiempo en su conocimiento. Les doy un ejemplo. Cuando Jesús viene a Jordán, Juan dice, ¡he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Este es el Mesías! Más adelante manda a unos discípulos que le pregunten, ¿eres tú el que estamos esperando o hay que esperar a otro?
¿Creció? ¿Tuvo que corregir algunos de sus conceptos? Sí, Señor. ¿Y saben algo? Una de las razones por las cuales Juan el Bautista no comprendió bien. ¿Ustedes recuerdan que acabo de leer de que su aventador en su mano está y la hojarasca la va a tomar y la va a echar ¿dónde? En el fuego. ¿Saben que Juan el Bautista no entendió bien la diferencia entre la primera y la segunda venida? Él creía que iba a haber una sola venida del Mesías. Y por eso cuando Jesús habla de amor y de misericordia y hace milagros, dice, bueno, ¿y qué clase de Mesías es este? Su aventador en su mano está. Y va a separar el trigo de la cizaña. No comprendía bien. Era humano, era imperfecto. Y creció en su conocimiento. No olviden eso, porque es un dato muy importante. Último punto que quiero hablar en cuanto a Juan el Bautista, para luego hacer la comparación. Y la comparación la vamos a hacer rapidito, porque el tiempo ya se fue. Quiero hablarles un momento de la luz mayor y la luz menor. Saben que hasta hace 2 meses yo creía que esa terminología que usa la hermana White, de que Dios ha llamado una luz menor, que es el Espíritu de Profecía, para llevar a los hombres y las mujeres a la luz mayor, yo pensaba que esa analogía, comparando el Espíritu de Profecía y la Biblia, bajo el término de luz menor y luz mayor, estaba usando la hermana White la comparación entre el sol y la luna, porque el sol es la luz mayor y la luna es la luz menor. Yo pensaba, bueno, la Biblia es como el sol y la luna es como los escritos del Espíritu de Profecía. Pero luego al estudiar descubrí que esa no es la fuente de la cual adquiere la hermana White la terminología luz menor y luz mayor. La adquiere es en la comparación entre Juan el Bautista y Jesús. Vayan conmigo rápidamente al Evangelio según San Juan, el capítulo 1. ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Espiritual? Fíjense, Juan 1, versículos 7 y 8. Juan 1, 7 y 8. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. Y ahora escuchen esto. No era él la luz. ¿Quién no era la luz? Juan. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Por qué levantó Dios a Juan el Bautista? Para dar testimonio de la ¿qué? De la luz. Ahora viene mi pregunta. ¿Para qué necesitaba Dios levantar una lucecita si iba a venir la lucesota? ¿Para qué la luz menor si había la luz mayor? Antes de contestar esta pregunta, quiero mostrarles algo muy interesante. Aquí dice que Dios levantó a Juan para dar testimonio de la luz y que Juan no era la luz. Pero ¿saben que Jesús dijo que Juan sí era la luz? ¿Cómo así? Vamos a Juan 5 para que lo vean. Juan 5, 35 y 36. Juan 5, 35 y 36. Aquí Jesús está hablando de Juan. Él era ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Cuál luz? ¿Cuál es la luz del mundo? Literalmente hablando, el sol. Así que cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, Él está diciendo, yo soy como el ¿qué? El sol. ¿Pero qué es Juan? Una antorcha. ¿Qué tiene más luz, el sol o una antorcha? Pero si se va a levantar el sol, ¿para qué una antorcha? Algunos dicen, yo no necesito Elena White, la Biblia nomás. ¿Para qué una luz menor si tenemos una mayor? Sencillamente porque no obedecen la mayor, por lo tanto Dios levanta una menor para ver si de pronto se despiertan y obedecen la mayor. Se lo voy a comprobar. Noten nuevamente el versículo 35. Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis recrearos por un poco a su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. ¿Qué es Juan? ¿La luz qué? Menor. ¿Y qué es Jesús? La luz mayor. Ahora vayan conmigo a Juan 5. Versículo 31 al 33 primero. Dice allí,
Hablando Jesús, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿De quién está hablando Jesús? De Juan, versículo 33. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. ¿Qué tenía Juan? ¿El testimonio de qué? De Jesucristo. Y todo el mundo amaba a Juan. ¿Sabe lo que es interesante? Escuchen bien. Lo interesante es que los que profesaban creer la luz mayor terminaron rechazando la luz mayor porque rechazaron la luz menor. Vamos ahora al capítulo 5 y al versículo 39, donde concluye toda esta argumentación. Versículo 39. Escudriñad las escrituras. ¿Saben ustedes qué es la luz mayor? Las escrituras. Porque las escrituras dan testimonio de quién. Yo pregunto, ¿las escrituras del Antiguo Testamento eran mayores que Juan? ¿Sí o no? ¿Lo que había sido escrito era mayor que el testimonio verbal de Juan? Claro que sí. Noten el versículo 39. Escudriñad las escrituras, o tal vez mejor traducción, escudriñáis las escrituras. Ustedes escudriñan las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Yo pregunto, ¿los judíos estudiaban las escrituras? Se conocían los puntos y las comas, la sintaxis y la gramática, y todo el vocabulario. Sí, señor. Estudiaban las escrituras, pero perdieron el punto principal. No encontraron a Cristo ahí. Así que a pesar de que profesaban tener la luz mayor, no lo obedecían. Por lo tanto, Dios levanta a Juan y le dice, vamos a echarle una ayudadita. Y Juan proclama, aquí está abrirlo. Si no lo ven en las profecías, miren, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como rechazaron la luz mayor, rechazaron también la luz menor. ¿Me están entendiendo lo que yo estoy diciendo? Versículo 39. Escudriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ustedes dicen que tienen la luz mayor, pero rechazan el testimonio de Juan. No tienen ni la mayor ni la menor. Y luego noten el versículo 45. No penséis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros esperáis. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pregunto, ¿el pueblo de Dios profesaba tener la luz mayor? ¿De todo el Antiguo Testamento, sí o no? ¿Y lo estaban obedeciendo? ¿Habían visto el significado? No. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios levanta a Juan el Bautista para que no haya excusa. Si alguno dice, yo no sabía que Jesús era el Mesías. ¿Cómo que no? Si yo, el Cordero de Dios. Es decir, la luz menor de Juan el Bautista llevó ¿a dónde? A la luz mayor del Antiguo Testamento, y mostró cómo las profecías se cumplían en Jesús. Ahora hagamos rápidamente el paralelo con el espíritu de profecía. Se levantó la hermana Elena G. White después de un largo periodo de silencio profético. ¿Sabe usted que la Biblia dice que pasaron 1260 años que no cayó lluvia espiritual del cielo? Y los dos testigos profetizaron en saco y cilicio. Es decir, no había voz profética. Pero al terminar ese periodo, Dios levantó a Elena White. ¿Cuántos milagros hizo Elena White? Saben que algunas personas en su época la acusaban y decían, esta no puede ser profeta de Dios porque no hace milagros. Escuchen lo que ella dice. Esto se encuentra solo en inglés, Manuscript Releases, volumen 19, página 372. Dice la sierva del Señor, la obra que el Señor ha colocado sobre mí se ridiculiza y escarnece. Pero aún en esto estoy en buena compañía, pues los fariseos hacían lo mismo con el Salvador y con sus obras. Algunos declaran su incredulidad en la obra que el Señor me ha encomendado, porque como ellos dicen, la señora Elena G. de White no hace milagros. Interesante, dijeron Juan no hizo milagros. Pero apuntó ¿hacia quién? Hacia Jesús. Y porque no hizo milagros, muchos lo rechazaron. ¿Cuántos libros hay en la Biblia que se llamen el Evangelio según Elena G. de White? ¿Escribió ella algún libro bíblico?
No es parte del canon bíblico. Entonces no puede ser profeta si no tiene un libro en la Biblia. Entonces Juan el Bautista tampoco es. Yo pregunto, a la hermana Elena G. de White, cuando le preguntaron si era profeta, ¿qué dijo? Dice, no, yo no profeso ese nombre. Prefiero que me llamen. ¿Y por qué escogió ese nombre? ¿Por qué tantos nombres que podría haber escogido? Prefiero que me llamen mensaje del Señor. Y saben que ella dice, la razón por la cual prefiero que no me llamen profeta es porque hay mucha gente por allí llamándose profeta y le dan un mal nombre al término. Lo mismo que Juan. Además de eso, la hermana White era ¿qué? Humilde. Y no quería, con orgullo, pretender ser profetisa. Y además de eso, la obra de la hermana Elena de White era mucho más grande que la de un profeta común y corriente, porque su obra era preparar a un pueblo para la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús. Y Dios prometió que antes de la segunda venida iba a mandar a Elías otra vez. Lo dice Malaquías 4. Yo pregunto, ¿Dios levantó a la hermana White en armonía con una profecía bíblica? Y entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Es esta una profecía de que en el pueblo remanente iba a haber el don de profecía, sí o no? Claro que sí. Pregunto, ¿se levantó Elena G. de White en medio de un gran reavivamiento religioso cuando estaba por cumplirse una profecía del profeta Daniel? ¿Qué profecía es esa? ¿Han oído hablar del gran reavivamiento y el escándalo de los mileritas? Digo escándalo porque hay mucho movimiento en Norteamérica. ¿Qué iba a hacer Jesús cuando se terminaran los 2300 días? Purificar el santuario. ¿Y qué iba a hacer el Mesías después que Juan terminara su obra? Purificar el templo. La hermana Elena G. de White es odiada por muchos, aún en la iglesia. Muchos líderes y pastores. Es triste tener que decirlo. Pero aún en la dirección de la obra, hay personas que no quieren que se sepa de Elena G. White. En mi propia iglesia hubo, y puede ser que haya uno que otro. Me dijeron, no cite a la hermana Elena G. White en sus sermones. Imagínense, en una iglesia adventista. Adventistas diciendo eso. Ya gracias a Dios la mayoría se han ido a otra iglesia. Pero se han venido muchos. Si la hermana White es tan odiada, es porque debe andar por buen camino. La hermana Elena de White nunca fue una líder de la iglesia adventista. Nunca fue ordenada por manos humanas. Nunca ocupó un puesto en la iglesia. Fue enviada como mensajera al pueblo remanente de Dios. No al mundo, sino al pueblo remanente de Dios. Su mensaje es para el pueblo de Dios. Su mensaje es el mismo mensaje de Juan. Llama al arrepentimiento. Exalta la ley de Dios. Apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no lo creen, lean el libro deseado de todas las gentes. Amonesta a los líderes de la iglesia a un reavivamiento y una reforma. Llama al pueblo a producir el fruto de la santificación y proclama la hora de su juicio ha llegado, con el propósito de preparar a un pueblo para la segunda venida. La hermana Elena de White fue humana. Algunos le dicen la papisa de papel, despectivamente. Porque a veces tratamos de forzar a la hermana White y no nos damos cuenta que la hermana White creció en su conocimiento, en sus escritos, creció en su conocimiento. Por ejemplo, algunos toman el asunto de la puerta cerrada. La hermana White dijo que en 1844 se cerró la puerta de la gracia para el mundo. ¿Y lo escribió? ¿Cómo no? Lo escribió. Pero luego más adelante ella dice, escribí demasiado rápido. Y ella misma se corrigió y dijo, no entendí bien. Se cerró, sí, para aquellos que rechazaron el mensaje del fuerte clamor de medianoche, pero no para aquellos que no conocieron. Y para aquellos que tienen problemas con esa idea de que la hermana White, uno tiene que leer todo lo que ella escribió para ver si ella creció en su conocimiento.
Para los que tienen problemas con eso, hay casos bíblicos. Por ejemplo, Natán le dijo a David una noche: David, tú vas a construir el templo del Señor. Ay, David se siente tan bien. La próxima mañana va Natán y dice: anoche el Señor me dio un sueño, tú no vas a construir ningún templo. Así que no obliguen a la hermana White a ser infalible. Es más, la misma Biblia, los autores crecen en su conocimiento. Pero porque hay cosas que están propensas a ser dudadas, no significa que vamos a dudar de todo. Hay siempre lugar para dudar, pero también hay siempre lugar para tener fe. Finalmente, ¿saben ustedes por qué Dios levantó a Elena G. White? ¿Cuántas nuevas doctrinas trajo Elena White? Usted puede comprobar el sábado de la Biblia sin usar el Espíritu de Profecía. ¿Puede comprobar el sábado? ¿Puede usted comprobar que uno debe tener cuidado con el cuerpo, que no debe comer carne de puerco? Ah, ok. ¿Puede usted comprobar en la Biblia que los muertos no saben nada? ¿Puede usted comprobar en la Biblia que en 1844 comenzó el juicio? ¿Sí? ¿Cuántas nuevas doctrinas, cuánta nueva luz trajo Elena White? Ninguna. Entonces, ¿para qué la levantó Dios si tenemos la Biblia? Los cristianos hoy dicen: tenemos la Biblia, no necesitamos ningún profeta. El problema es que no están obedeciendo la Biblia, igual que los judíos. Así que Dios dice: les voy a dar una ayudadita. Y Dios levanta a la hermana White para despertar el interés de la gente en el estudio de la Biblia. Es la luz menor que lleva a la luz mayor. Y si a usted no le gusta la idea de tener un profeta que es una luz menor, porque usted dice: yo tengo la luz mayor, entonces usted tampoco puede entender por qué Dios levantó a Juan el Bautista una luz menor para alumbrarla hacia la luz mayor. Termino con esta cita. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 30, en inglés. No pude conseguir la página equivalente en español. Dice la sierva del Señor: se hace poco caso a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. ¿Poco caso se hace a qué? A la Biblia. Y por eso Dios levanta el espíritu de profecía para nuevamente despertar en nosotros el deseo de estudiar la Sagrada Escritura como debe ser. Qué maravilloso don Dios ha dado a esta iglesia, hermanos y hermanas. ¿Cómo sería de diferente esta iglesia si nosotros obedeciéramos los consejos inspirados? Como día y noche estaríamos creciendo explosivamente. Pero donde no hay visión, el pueblo se disipa. Es tiempo de que saquemos los libros rojos y le quitemos el polvo y nos pongamos a leer y a comparar con la Biblia. Quitémosles el celofán. Termino con esto, palabra. Este es el último comentario. Un hermano de una iglesia en Colombia, un día fui a visitarlo, le dije: pastor, venga, quiero mostrarle mi biblioteca. Y me lleva y muestra la biblioteca y dice: tengo todos los libros de la hermana Elena de White, mire, ahí están toditos. Y ¿saben lo interesante? Es que toditos estaban cubiertos con papel celofán. Entonces yo le digo: pero hermano, ¿cuántos de esos ha leído? Dice: no, pastor, ninguno. Le dije: ¿cómo que ninguno, hermano? ¿Por qué no? Quítale el celofán, léalos. Dice: quitar el celofán, pastor. Si les quito el celofán se dañan. Ustedes no me creen esta historia, pero es la verdad. ¿De qué vale tener un montón de libros en un escaparate y no quitarles el celofán para leerlos? Usted puede tener un plato de comida muy sabroso. Ah, mire, como que nos espera abajo ahorita. Ah, arroz, carne vegetal, ensalada, vegetales, postre, todo eso está en un plato lindo en la mesa. ¿De cuánto le sirve si no lo come? Puede tener este libro muy bonito, muy hermoso allí, precioso, pero si no se lo come, ¿de qué le sirve? Cuando comemos es que nos fortalecemos con aquello que comemos. De la misma manera, cuando comemos la palabra de Dios, el Espíritu de Profecía, nos fortalecemos espiritualmente. Hagámoslo, mis hermanos y hermanas. Oremos. Padre Celestial,
Te damos gracias por este maravilloso don que has dado a tu iglesia, que muchas veces hemos rechazado y hemos ignorado. Te ruego, Señor, que tú nos ayudes a amar este don, a volver a la casa, a sacar los libros, a leerlos y a implementarlos en la práctica en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por cumplir tu promesa. Y gracias te damos por este maravilloso don. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Te ruego, Señor, que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro querido Salvador Jesús. Amén. En nuestro tema de esta mañana quiero hablarles del más grande de todos los profetas. Ahora todos conocemos los nombres de muchos profetas grandes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones no es. Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Conocemos a Daniel, Ezequiel, grandes profetas que menciona la Biblia. Pero es sorpresivo el hecho que el más grande de todos los profetas no fue ninguno de estos. Quiero colocar el ambiente para lo que vamos a hablar en nuestro tema de esta mañana, mencionándoles que por un periodo de unos 425 años antes de levantarse Juan el Bautista, quien es el más grande de todos los profetas, y dicho sea de paso, tiene su contraparte al final de la historia también este Juan el Bautista, y esa es la comparación que vamos a hacer en nuestro estudio de esta mañana. Pero por 425 años antes que se levantara Juan el Bautista, hubo un silencio sepulcral profético en medio del pueblo de Israel. Durante ese periodo de 425 años, que se conoce como el periodo intertestamental, porque es el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hubo silencio profético. No se levantó ni un solo profeta en medio del pueblo de Israel. Como resultado, la historia nos dice que el pueblo de Dios se extravió en gran medida del Señor. Entraron al pueblo de Israel muchas prácticas y muchas doctrinas foráneas al Antiguo Testamento. Muchas cosas que entraron por tradición que no se encontraba en la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios levanta a Juan el Bautista como un profeta después de un largo periodo de silencio, después de entrar muchas tradiciones, muchas doctrinas y muchas prácticas que no eran bíblicas, para que Juan el Bautista restaurara la verdad de Dios. Ahora vamos a analizar algunas cosas en cuanto a este Juan el Bautista, y quiero decirles que a medida que vayamos avanzando, ustedes van a empezar a captar un cuadro muy interesante. Ustedes van a decir, pero eso no se aplica solamente a Juan el Bautista. Siempre sucede donde yo he presentado este mensaje, y dicho sea de paso, solamente lo he presentado 2 veces. La primera vez fue en unas conferencias que tuve en mi iglesia, hace unos 2 meses terminé, y la otra vez fue en una iglesia al sur de nuestra conferencia, una iglesia hispana. Esta es la tercera vez que presento este mensaje, pero las primeras 2 veces, inmediatamente, a medida que estoy analizando el material, ya veo a la gente hacer así. Aquí hay algo interesante, aquí hay un paralelo interesante. Ustedes se van a dar cuenta. Ahora, lo primero que quiero que notemos, y vamos a usar mucho la Biblia en nuestro estudio de esta mañana, es que según la Biblia, Juan nunca hizo un milagro. Note lo que dice Juan 10 y el versículo 41 y 42. Juan, el capítulo 10 y el versículo 41 y 42. Este Juan el Bautista no hizo ningún milagro, ninguna señal. Dice allí, y
venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, mas todo lo que Juan dijo ¿de quién? De Jesús era verdad. ¿Qué es lo que hizo que Juan fuera un verdadero profeta? ¿Sus señales o su mensaje? Su mensaje, dice, no hizo señal, pero todo lo que dijo en cuanto a era ¿qué? Verdad. Y muchos creyeron allí en él. Es decir, Juan no hizo ningún milagro, ninguna señal, pero su mensaje era la verdad, porque todo lo que dijo en cuanto al Mesías era cierto. Ahora, otro dato interesante es que Juan el Bautista nunca escribió un libro que encontramos en la Biblia. Imagínense eso, el más grande profeta que jamás se haya levantado, según Jesús, vamos a leerlo en un momento, y nunca escribió un libro bíblico. Note lo que dice el Evangelio según San Mateo, el capítulo 11 y el versículo 11. Mateo, el capítulo 11 y el versículo 11. Son palabras de Jesús. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que ¿quién? Que Juan el Bautista. El mayor de todos los profetas, y sin embargo no hay nada en la Biblia que haya sido escrito por él. Es un profeta que llamamos extracanónico, porque no incluyó ningún escrito en el canon bíblico. Ahora, otro dato interesante en cuanto a Juan el Bautista es que cuando la gente le preguntaba si era profeta, él dijo no. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Dice que es el más grande de los profetas y le pregunta a Juan, ¿eres profeta? Y dice no. Vamos a leerlo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 1 y los versículos 19 al 24. Juan 1 y los versículos 19 hasta el versículo 24. Y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, mas declaró, no soy yo el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? No olviden eso, porque es un detalle importante, porque Juan va a decir que no, pero Jesús dice que sí. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Categórico, ¿verdad? Versículo 22. Dijéronle, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías profeta. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Así que cuando le preguntaron a Juan, ¿eres